Justo en el programa vamos a tener el testimonio en primera persona de alguien que no solamente conoce el trabajo como profesional de la salud, porque es un médico cardiólogo, sino también que atravesó el COVID. Así que le damos la bienvenida al doctor Mario Boschis. Bienvenido, Mario. ¿Qué tal al programa? ¿Qué tal, Tete? Bueno, ¿qué tal todas aquellas presentes en el piso? Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Tenemos mucho interés y vamos a escuchar tu historia, porque te tocó atravesar realmente algo muy serio, muy difícil, ¿no? Bueno, yo creía como médico a veces tenemos, de alguna manera cierto grado de omnipotencia como médicos y decimos a nosotros nunca nos va a pasar. Bueno, a nosotros también nos pasa. Hemos visto los reportes de colegas y profesionales que contraemos el COVID y a mí me pasó, yo comencé, esto ya fue el 3 de julio, yo venía de trabajar, de atender pacientes, no me sentí bien, llegué a mi casa, cosa poco común, me acuesto a dormir. No se le está escuchando bien lo último, porque justo estaba hablando de los síntomas, ¿no? Sí, estamos escuchando el testimonio del doctor Mario Boschis, es médico, es cardiólogo, él pasó por el COVID positivo en los primeros momentos, hoy cuando leíamos la nota él decía que, bueno, que fueron unos síntomas leves, pero terminó internado con una neumonía bilateral. Doctor, ¿nos está escuchando? Mientras tratamos de retomar el contacto con el doctor, porque él tuvo una evolución de su caso, que fue el típico caso de lo que sucede cuando esta enfermedad agrava la salud de los pacientes. Ese pequeño porcentaje que de verdad la pasa muy mal. Doctor, no sé si ahora nos está escuchando, pero los primeros días de la enfermedad la transitó de una manera calma. Yo leía su testimonio esta mañana, pero después la cuestión se empezó a complicar y en un abrir y cerrar de ojos el miedo se volvió absoluto protagonista. ¿Nos puede compartir un poco cómo fueron esos días? Así es, bueno, yo comencé los primeros días en casa, en forma domiciliaria, realmente con mucha fiebre, pero el síntoma era fiebre y era, mucho dolor de cuerpo, mucho dolor de cabeza, había perdido de alguna manera también el olfato, o sea, eran típicos síntomas de COVID con una PCR que me había hecho hace unos días positiva. Yo creía en un primer momento que, así como se decía, bueno, esto, así como lo estoy transcurriendo, va a ser una gripe más, como de alguna manera veníamos diciendo, pero ¿qué pasa? A medida que transcurrían los días, la fiebre seguía en aumento, cada vez era, el cuadro más complicado, y claro, llegó un momento que yo ya sabía que tenía que ir a laboratorio y hacerme estudios complementarios. En este caso era importantísimo la posibilidad de hacerme o una radiografía o una tomografía de tórax porque estaba con falta de aire. Así fue lo que pasó. Me hice una tomografía, tenía una neumonía bilateral y también los estudios que me hicieron en sangre, gases en sangre, mostraban que estaba desaturando, o sea, la saturación de oxígeno, la cantidad de oxígeno en sangre era baja, ya estaba con falta de aire, con lo cual el tema se ponía bastante complicado. Uno como médico también conoce cuáles son las estadísticas y sabe que ya la cosa es mucho más seria, ya estaba dentro de ese 20% del grupo de pacientes que se complican. Doctor, le habla Florencia Label. Le quiero 5 días internado. Le quiero hacer una pregunta. Usted ya había tratado diferentes casos de COVID en el hospital donde trabaja y algunos eran muy diferentes, eran similares. ¿Qué es lo que más tenían en común en general los cuadros? A ver, los cuadros en general de pacientes internados son muy similares. O sea, los pacientes que llegan a internación generalmente son pacientes que se complican, son pacientes que están entre la primera y la segunda fase del COVID, o sea, ya están de una fase de replicación de virus, entra a una fase respiratoria en la cual generalmente lo típico y característico es una neumonía bilateral. ¿Y las secuelas, doctor? Se necesita el oxígeno y generalmente ese cuadro es muy parecido. La gente siente un gran desasosiego general, fiebre alta, dolor de cuerpo, falta de aire. Y hay algo muy importante que se asocia a este problema, que es la falta total de control
Ay, qué lástima. Claro, más o menos se van repitiendo en muchas personas, ¿no? Sí. La descripción y vos, bueno, también viene vestido, como decimos nosotros, ¿no? De astronauta. Sí, decía, los médicos vienen vestidos de astronauta, los enfermeros vienen vestidos de astronauta, prácticamente no hay contacto con ellos, el médico de cabecera generalmente llama por teléfono y nos dice cómo nos encontramos. O sea, es una sensación de mucha soledad que, por suerte, los que tenemos la posibilidad de tener un teléfono a mano, en mi caso en particular, yo estaba en conexión casi continua con mi mujer, ya sea con mensajitos, teléfono, el famoso WhatsApp. Bueno, yo creo que el apoyo y el aporte que da, la posibilidad, ¿no? El aporte de los afectos que da familia, tener a alguien con una conexión con uno, facilita un poco. Sí, emocionalmente es muy fuerte, ¿no? Porque uno tiene que estar aislado, tiene que estar alejado de todo el mundo, pero a la vez la gente que lo quiere está cerca a través de las pantallas, alguien que te puede acercar algo para comer y demás, pero es muy fuerte a nivel emocional transitar el virus. El doctor me parece que no nos está escuchando. Sumamos a Mariana Lestele, la doctora. ¿Cómo le va, Mariana? Cuéntenos cuál es el momento y cómo puede describir este momento de los médicos en Argentina. Hola mujeres, ¿cómo les va a todas? Hola, ¿qué tal? Es un momento que recién estaba viendo lo que mostraban de la policía. Algo similar está pasando con lo que nos pasa a todos los profesionales de la salud, e incluyo a todos porque en salud trabajamos en equipo. Desde el que te recibe en el hospital hasta cada uno forma parte importantísima de lo que es el sistema de salud. Que uno lo ve y ahora somos personal esencial, pero estos reclamos son coyunturales, esto no es nuevo. Totalmente. Ustedes trabajan en las noticias. ¿Cuántos gobiernos tienen que pasar? No importa el color político del gobierno, para que estén en agenda los policías, que no se tengan que comprar sus propios chalecos, que tengan sueldos dignos, para que esté en agenda la salud. Hoy está... Yo miraba el reclamo y entiendo perfectamente el reclamo de los policías, pero además de arriesgar la vida protegiéndonos de hechos de inseguridad, están haciendo manifestaciones que fíjense que no se estaban cumpliendo los 2 metros de distancia de aislamiento social. No, sí, eso es verdad. Lo mismo que los médicos estamos pasando desde que el inicio de la pandemia, y eso es la gran diferencia que existe de esta enfermedad con otras enfermedades. Aproximadamente hemos superado el 500.000 de casos en Argentina y aproximadamente el 6% es profesional de la salud que se ha infectado durante el transcurso de la pandemia, como lo escuchábamos recién el doctor, como me pasó también a mí, pero tuve una forma leve de enfermedad. O sea, 30.000 profesionales de la salud y ahora, de manera activa, hay 7.200 aproximadamente profesionales de la salud que quedan fuera de la cancha. Y así como un policía no se forma en 2 días, un médico tampoco se forma en 2 días, sobre todo el tipo de especialidad que tenés que tener para atender a pacientes con formas complicadas de COVID. Bueno, entonces, Mariana, justamente es muy difícil. María Julia te saluda. ¿Cómo andas, Mariana? Hola, María Julia, ¿cómo te andas? va? Bien, muy bien. Sabes que justamente quería informar que lo que vos estás diciendo del agotamiento del sistema, el sindicato médico, que ya hizo 4 medidas que no fueron conocidas como las de los policías porque los médicos no salieron de los hospitales, pero hubo movilizaciones de algunos que no estaban en horarios. Va a hacer una convocatoria también el 21 de septiembre porque siguen reclamando lo mismo, ¿no? La semana pasada fueron los médicos de terapia intensiva con el agotamiento, la falta de recambio. Exactamente, el comunicado de la Sociedad Los salarios olvidados y la cantidad de afectados, ¿no? Personal médico y no médico, como vos mencionabas. En este momento, al doctor también le pregunto, ¿cómo se ve en el día a día, en el trabajo, ese agotamiento de los médicos? Y también el miedo, ¿no? Porque muchos están alejados de sus familias justamente por ser médicos. Pero es tan... Perdón, hable usted, doctor, hable. No, básicamente a lo que me preguntaban en piso. Obviamente eso se ve, obviamente
los médicos en terapia intensiva, principalmente que están en la primera línea de batalla, se encuentran totalmente agotados. Cuando terminan el turno van a hacer guardias, hacen guardias extras. De hecho, se está haciendo un pedido, un llamado a médicos de otras especialidades, cardiólogos, clínicos, etcétera, para que puedan ayudar. Se están haciendo cursos en estos momentos de adiestramiento y entrenamiento para de alguna manera ir como a la segunda línea de combate, claro, en caso que tengamos necesidad de ayudar a nuestros colegas que se encuentran totalmente agotados. Sí, para tomar la dimensión de lo que está pasando. Estamos con dos profesionales que atravesaron el COVID Sí, también y que nos pensaba alegramos que estén muy bien también. Muchísimas gracias por participar del programa. Bueno, muchas gracias. Muy Gracias. amable, gracias. Vos sabés,